Hola, un gusto saludarlo a todos. En esta nueva cápsula educativa nosotros vamos a continuar de la mano de la cápsula anterior, ¿cierto? Que trataba del ejercicio número 13. En este caso, ustedes ya obtuvieron la entidad de relación junto con el relacional que debidamente debieron haberlo trabajado para poder cargar, ¿cierto? Todas las tablas a nuestro Live SQL y de esta manera trabajar con ellas. En este caso, por ejemplo, tenemos el asiento con su ID y nombre. Lo mismo también con todas las tablas fielmente reflejado con el modelo relacional que nosotros creamos. ¿Ok? Primero nosotros vamos a hacer una inserción de datos. Para ello, siempre tenemos que fijarnos en qué tabla iniciar dicha inserción. ¿Ok? Para ello, nosotros tenemos que insertar datos en todas las tablas que no tengan ningún tipo de dependencia, ya que la dependencia, como dice el nombre, valga la redundancia, depende de que tenga algún dato insertado en la tabla a la que se hace referencia. Por ejemplo, la tabla función debe ser una de las últimas que nosotros vamos a cargar datos junto con reserva y junto con reserva de asiento porque tienen claves foráneas. Esto me indica que tiene que haber otros datos en las tablas que hacen referencia para que exista dicha inserción. En este caso nosotros tenemos que hacer una carga primero de asiento, de tipo de boleto, sala, tipo de función, horario, película y cliente. ¿Ok? Una vez aclarado esto, también es muy bueno que ustedes siempre tengan a mano dicho modelo para que se vayan guiando al momento de insertar los datos, ya que tienen que saber qué valores tiene, cómo se llama la tabla, el nombre de dichos valores, qué tipo de dato es para que no ocurra ningún tipo de error de inserción, perdón, y demás. ¿Ok? Yo me voy a ir acá al Live SQL y me voy a ir al SQL Worksheet. En este caso me aparece la última consulta que realicé, que fue para hacer la creación de la tabla del asiento. Ningún problema. Para ello, primero yo voy a hacer una inserción del asiento, ya que estamos hablando de ellos. Tenemos que hacerlo con el comando insert into, el nombre de la tabla, que en este caso es asiento, ¿cierto? Asiento, lo confirmo, no asientos, asiento. ¿Qué valores son los que yo voy a hacer la inserción de datos? Ok, en este caso va a ser el ID y el nombre. ¿Y qué valores les voy a dar a los mismos? En este caso, para el ID, como es de tipo numérico, yo le voy a dar un valor 1. Y para el nombre del asiento, le voy a dar una cardinalidad que se da por lo general en los cines, asiento B5, C3, etcétera, etcétera. Vamos a partir por A1. Punto y coma para separar la sentencia, ejecuto, ok, me dice que se puede insertar una tabla, voy a copiar y pegar unas 3 veces para enriquecer un poco los datos, voy a cambiarle los datos para que no sean los mismos, primero en las nombres, ¿cierto? Perdón, a 3, 4, 5. Y los ID recuerden que son únicos identificadores. Si yo en este momento ejecuto esto, me va a dar error porque ya existe un ID único, ¿cierto? Y no se debe repetir, por lo tanto, seguimos con 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Ejecuto, se insertaron todas las filas, ningún problema. Recuerden, para insertar, insert into, el nombre de la tabla, qué valores tiene la tabla para nosotros añadir los datos y los valores que le vamos a dar nomenclativamente según el orden que nosotros indiquemos acá. ¿Ok? Luego yo me voy a cerciorar de qué datos se insertaron y voy a hacer un select asterisco, ¿cierto? El asterisco me indica que estoy seleccionándolos todos from, ¿desde dónde? De la tabla asiento. Punto y coma. Ejecuto y me trae consigo, ¿cierto? El ID y el nombre, que es todo lo que contiene mi tabla. ¿Sí? Ningún problema. Recuerden que nosotros también podemos hacer una filtración para mostrar, por ejemplo, solamente un dato o ambos datos con algún discriminador único. En este caso, yo voy a hacer un select, por ejemplo, select nombre, donde el ID sea igual a 4. Select nombre, donde el ID sea igual a 4. Ok, me da un error, ¿cierto? Porque me dice que falta el from. Select el dato que quiero traer, pero no estoy indicando desde dónde. Desde asiento.
¿Ok? Donde el ID sea igual a 4. Ejecuto y correctamente ahora me trae el nombre. Y si yo quiero también puedo cambiar el orden en cómo me lo trae. Y ahora quiero traer el nombre y el ID. ¿Ok? SQL output, claro. Porque necesito traer, ¿cierto? El ID primero. ¿Sí? Ok, ningún problema. Con esto nosotros nos aseguramos que estamos haciendo una búsqueda relacional de los que tengan el ID igual a 4 o por ejemplo ID igual a 6. En este caso no me va a traer ningún resultado porque no existe. Listo, yo me voy a tomar un poco de tiempo primero para hacer la inserción de los datos como les mencioné. Primero por todas las tablas que no tienen ninguna dependencia y luego por las que sí tienen dependencia. Listo, con un poco de trabajo, ¿cierto? Y dedicación comparando entre las tablas y los demás, tenemos que llegar a lo siguiente. Primero hacer la inserción de los datos de la tabla cliente, de asiento, boleto, sala, tipo de función, horario y por último, ¿cierto? Función, reserva y reserva de asiento. Esto funciona igual que en programación. Si ustedes quieren ir ejecutando línea por línea, ningún problema para ir haciendo la inserción de datos. Si quieren trabajar completo con todas las sentencias, en este caso para insertar datos, también no hay problema. Pero sí tienen que tener cuidado en caso de que tengan algún error, no volver a repetir las mismas inserciones o demás. Así que depende netamente como ustedes se quieran ordenar mejor. Desde mi punto de vista, es mejor que vayan ejecutando una por una, así si tienen algún tipo de error no se confunden por alguna que ya esté creada y demás, pero varía de acuerdo a cada uno. En este caso, por ejemplo, yo volví a repetir la consulta para que quede bastante claro. Y esto como es igual a programación, primero se ejecuta línea por línea, y cuando nosotros ya estamos llegando acá, no hay ningún problema porque ya se insertaron todos los datos anteriores en las otras tablas que no tenían dependencia. Esta como si tienen dependencia, se deben insertar los datos de tablas que sí existan, ¿ok? Por eso como son solamente ID y todas partimos por uno, con la única excepción quizás del el precio total del boleto, ¿ok? Esto yo ya lo ejecuté, ya lo probé y los datos se insertaron correctamente. ¿Por qué está acá? Porque nosotros podemos utilizarlo nuevamente para cambiar los datos. Por ejemplo, si yo quiero insertar los datos de otro cliente, le voy a dar un ID 2, por ejemplo, 1-9 para no complicarme. Este va a ser José Sánchez, ok. Acá va a ser jose@gmail.com sin complicarme mucho. Y el teléfono va a ser 99123 456 78. Ok, ningún problema. Los asientos, nosotros ya los tenemos listos insertados, ok. No es necesario volver a insertar más. Si tenemos, por ejemplo, otro tipo de boleto, que lo voy a hacer tipo 2, este va a ser de niño y va a costar 2.000 pesos. Ok, para la sala yo voy a hacer un ID 2, sala número 2 y la capacidad va a ser en este caso para 85 personas. Lo mismo con las funciones, voy a hacer una función 2 y esta va a ser de tipo normal. ¿Sí? Para el horario no me voy a complicar y voy a mantener el mismo horario. ¿Ok? Y para la película tampoco me voy a complicar mucho, voy a mantener los datos de la película. Y para la inserción de las funciones, sí aquí tengo que cambiar un poco de acuerdo a lo que yo voy a insertar ahora. Por ejemplo, primero nosotros tenemos el ID de la función, que sí debe cambiar a 2. Tenemos el ID de la sala, que nosotros como estamos insertando una nueva sala, ahora esta función va a estar en la sala número 2. El ID de la película se mantiene, el ID de tipo de función nosotros le vamos a dejar que es de tipo normal y el horario se va a mantener. Y acá voy a cambiar porque lo escribí mal. Normal. Ok, con respecto a la reserva, lo mismo, el ID de la reserva debe cambiar porque ahora es el número siguiente. El precio total de la reserva va a ser de 2.000 en este caso. El ID del boleto, ¿cierto? Va a ser 2 porque ahora es de niño. El ID de la función se va a mantener en 1 y el ID de cliente ahora va a ser el número 2 porque lo compró ahora don José. Con respecto a la reserva de asiento, exactamente lo mismo. El ID pasa a ser número 2. El ID de la reserva también pasa a ser el segundo ID que estamos creando acá. Y el ID del asiento, nosotros vamos a decirle que se ocupó el ID 4 porque nosotros tenemos 5 asientos creados. ¿Ok? Voy a ejecutar.
Se insertaron todas sin ningún tipo de problema y ahora vamos a hacer una búsqueda de datos. Ya, algo simple. Select asterisco from y por ejemplo yo quiero ver ahora las funciones que están. Función. Ejecuto, ¿cierto? Y me trae debidamente solamente los ID que yo tengo insertados. Si yo quiero por ejemplo, ahora ver los clientes, ¿ok? Cambio y lo veo a cliente. ¿Ok? Genial. Tenemos a don José y don Juan, ¿cierto? Con respecto a los horarios, solamente tenemos uno, ¿cierto? Con esa hora de inicio. Con respecto a la película también tenemos uno. Y por ejemplo, si yo quiero ver la reserva, también es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Las reservas están debidamente referenciadas con sus ID y el precio total de dicha reserva. ¿Ok? Ahora, solamente como última instancia, nosotros también podemos agregarle algún atributo a las tablas, ¿ok? Primero para ello, yo voy a analizar que, por ejemplo, el asiento. Le voy a agregar un nuevo atributo. Como saben, nosotros tenemos el ID, el nombre, y le podemos identificar también el estado, si está nuevo o está usado. No, de hecho no nos serviría mucho. Aquí lo que nosotros vamos a modificarle verdaderamente es a la sala, porque la sala tiene ID, tiene número, tiene capacidad y si es que tiene 3D o no. Vamos a ponerle un nuevo campo que se llame 3D y va a tener dos valores, sí o no. Sencillito. Ok, para ello vamos a analizar y necesitamos tener el siguiente script. Ok, como nosotros vamos a alterar la tabla en este caso, necesitamos hacer un alter table, alterar, modificar, como quieran llamarlo. Ok, ¿qué tabla nosotros vamos a modificar? Vamos a modificar sala. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a añadir? Le vamos a añadir que el nuevo atributo se va a llamar 3D y va a ser un varchar 2 con un máximo de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente va a contener un sí o va a contener un no. Ningún problema. Ejecutamos. Ok, me sale invalid alter table option porque ¿qué es lo que nos falta? Nos falta saber qué es lo que vamos a hacer a la tabla. En este caso vamos a hacer una adición, por lo tanto va a ser add. ¿Sí? Genial. Ejecutamos. Tabla alterada. Nosotros vamos a ver debidamente si la tabla se alteró con un select asterisco from sala para que nos traiga todos los atributos y nos dice que ahora también tiene el campo 3D. Genial, ningún problema. Ahora, si nosotros quisiéramos eliminar, por ejemplo, el atributo 3D, tendríamos que hacer un drop a la tabla. ¿Sí? Para ello, tenemos que hacer un drop específico a la tabla. Primero, alter table, porque la tabla la vamos a alterar. ¿Qué tabla? Vamos a alterar sala. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un drop, una eliminación, pero de una columna. Un drop column. Ok. ¿Qué columna es en este caso la que nosotros vamos a eliminar? Vamos a eliminar 3D. Por lo tanto, pasamos a escribirla. Vamos a eliminar 3D. Ejecutamos. Se alteró la tabla. Voy a volver a hacer un select asterisco from de sala para saber qué datos me trae y me trajo el modelo sin el atributo 3D porque nosotros ya lo eliminamos. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. En este caso, solamente nos queda seguir practicando para continuar enriqueciéndonos de todo este mundo de las bases de datos que es bastante interesante. Eso sería todo, como les mencioné. Hasta luego.